Saludos amigos del Proyecto Mundial Vía Afuera. En la edición de hoy vamos a hablar acerca de uno de los aspectos que mencionaron algunas personas importantes en términos ciudadanos preocupados. Realmente no me refiero a los hijos de Uribe. De ninguna manera me refiero a ciudadanos. Me refiero a Rodrigo Botero, director del FSDC, a Brigitte Baptiste, rectora de León, y a Juan Carlos Lozada, representante de la Cámara, senador Eduardo Rodríguez, también. Él representa al Centro Democrático. Y ustedes escucharán sus propios valores a lo largo del programa cuando lo vean, pero eso representa el continuismo de la destrucción del planeta. Todo por ser parte de unas élites, porque esa es la promesa. Mire, hermano, haga lo que se le dice, orine sentado. Deje que nosotros nos apropiamos de todos los recursos, de todas las oportunidades políticas, desinstitucionalizamos la nación, dejamos que todo se privatice, para que la gente no tenga ni voz ni voto en absolutamente nada de las decisiones que tengan que tomar con la economía de su país. El principio de los Rothschild, en donde dice, hermano, a mí déjeme producir el dinero y no me importa cuáles sean las políticas que se apliquen en las naciones. Eso fue hace 200, casi 300 años. Sí, bueno, este mensaje es para ustedes ciudadanos, para Brigitte Baptiste, para Juan Carlos Lozada, representante de la Cámara, María Jimena Duzán. Estamos hablando aquí, amigos, de una realidad, de una de las cosas que debe preocuparnos a nosotros, a los centros latinoamericanos, porque es una cosa de vida o muerte, es un asunto de seguridad nacional, como decía Brigitte. Los complejos científicos nos tratan de decir que la mejor manera es ir a Marte porque Marte es nuestra mejor opción. Mientras tanto, destruyamos todo lo verde y azul en el planeta porque eso es lo que hay que hacer, porque eso es billete y lo único que hay que pensar es en plata y en corrupción. Destruyamos el planeta, acabemos con las zonas verdes. Vamos a privatizar el aire, vamos a privatizar el sol, pero comencemos con el agua, ¿no? Como decía Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos, recientemente en sus intervenciones, que en el mundo hay guerras por petróleo y que las nuevas guerras van a ser por agua, con una naturalidad que fue espontánea para una mujer negra que no sorprende, después de Barack Obama. Y digo en cuanto al sentido del destino de la humanidad, porque de maravillosa no tiene nada. Apoderarse del agua es una conciencia mundial, la visión que tienen los norteamericanos como los israelitas, ¿no? Que son los que gobiernan los Estados Unidos, es el imperialismo, el acaparamiento, la monopolización, por supuesto, de los recursos naturales, diamantes, minas, minerales, dinero, bancos, etcétera. Deuda mundial, Fondo Monetario Internacional, comodidades necesarias de las que el mundo dependa para que ellos puedan ejercer el control sobre todas las poblaciones del planeta. Antes eran los países del tercer mundo, cuando Henry Kissinger, pero antes y después del 9/11 se ha convertido en un interés mundial, en donde los intereses comunes de los bancos, con la creación de la CIA en 1947, del Estado de Israel en el 48, con la creación de Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial y con la OTAN, necesitaban el brazo armado, por supuesto necesitaban el brazo armado, esto de expandirse por el mundo, para crear élites alrededor del planeta, que obedezcan a estos principios terratransformadores, en donde lo azul y lo verde sean aniquilados y por supuesto gobernar sobre enormes masas de personas a través de la utilización de los mecanismos que pueden proceder desde la supuesta institucionalidad hasta ahora impunemente, como es la militarización de la policía, ¿no? Utilizando estamentos institucionales, en este caso la policía y el ejército, para asesinar, desaparecer, contrarrestar cualquier tipo de oposición o de resistencia a esta nueva visión del planeta, ¿no? De ultraderecha, unos hablan del nuevo orden mundial, yo lo veo como una colonización, en vez del nuevo orden mundial, una sola colonización. Hay que terraformar al planeta. Si usted analiza las economías del mundo, las economías extractivas, podrá escuchar a qué me refiero. Escuche y vea mis programas. Es una invitación del Proyecto Mundial Vía Afuera. Reacciona hoy. Hoy vamos a hablar de ese punto, que acabo de mencionar. En ese punto, María Jimena Duzán,
una reconocida periodista que no está muy de acuerdo con el progresismo en Centro y Latinoamérica de orientación católica, en este caso colombiana, que presenta los mismos síntomas que ocurren en todos los países latinoamericanos y centro-latinoamericanos, en el caso de Gustavo Castro, etcétera. Hemos mencionado eso años atrás. Con motivo de este SOS Páramos y la participación de quienes acabo de mencionar, las personas idóneas conocedoras del tema que tienen que ver con la transformación ecológica a nivel nacional, en este caso Rodrigo Botero, Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad de Anne, Juan Carlos Lozada, representante de la Cámara, y representante de la Cámara Eduardo Rodríguez, que representa al Centro Democrático. Como ustedes bien saben, reitero, su visión, la del Centro Democrático para el Mundo, es la que acabo de mencionar. A manera de contribución, reacciona hoy. Era inevitable para mí, pues, mencionar, contribuir en algo para que la opinión pública de Centro Latinoamérica, en el caso de Colombia, que es lo que pasa en Centro y Latinoamérica, ahora con las elecciones del Ecuador, que para mí eso fue totalmente arreglado por la Organización de Estados Americanos. En cuanto se trata de procesos democráticos en los últimos 200 años, pues sabemos que fueron obviamente intervenidas, ¿no?, por los intereses norteamericanos y europeos, ¿no?, en esa zona del mundo, y por la Organización, repito, de Estados Americanos, que es un brazo político y armado, sin lugar a dudas, ¿no?, utilizando los ejércitos y la policía en cada país en donde sea necesario, para eliminar la protesta, el derecho a la protesta, el derecho constitucional a la protesta de esos países, colonización. Para contribuir entonces con esto y las ideas del programa y sus participantes, quisiera participar también a los ya mencionados principalmente. ¿Cuál creo yo? Y que usted, María Jimena, que ustedes ciudadanos, principalmente seguidores de este programa en Centro Latinoamérica y en el mundo, deben saber cuáles son los otros actores que ellos estaban preguntando en ese programa. ¿Quiénes están poniendo la plata? ¿De dónde viene toda esta maquinaria? ¿Qué es lo que sucede? Probablemente este capítulo pueda ayudar y contribuir al entendimiento del pueblo colombiano, centro latinoamericano, acerca de qué es lo que sucede. También teniendo en cuenta lo que ellos ya mencionaron. Un paso de este año con paso en 2020, publicado en este año, es que los bancos europeos se enriquecen con crímenes ambientales en el Amazonas. Y es que un estudio reciente encontró que por años, estamos hablando de décadas, los bancos europeos con base en Suiza, Holanda, Francia, han proveído billones de dólares para la extracción y la comercialización del crudo, en este caso el petróleo proveniente del Amazonas ecuatoriano y peruano, a los Estados Unidos de Norteamérica, dejando un visible rastro de devastación, crímenes violentos y miseria humana. El costo ambiental en estas operaciones extractivas es equivalente a las emisiones de 17 plantas alimentadas a fuego de carbón. Esto indica el estudio. De los 19 bancos identificados, 6 están entre los más importantes de Europa. Sí, claro. Estos bancos, por supuesto, fueron encontrados responsables de financiar el 85% del total del comercio del crudo que viene del Amazonas. Esto es colombiano, ecuatoriano, peruano, Brasil, Venezuela. Los bancos fueron encontrados ser responsables de financiar el 85% del total del comercio del crudo que viene del Amazonas. Esto incluye instituciones financieras privadas europeas como Rabobank, Natixis, Credit Suisse, UBS Switzerland, ING Belgium y BNP Paribas, entre otros. Repito, estas instituciones son Rabobank, Natixis, Credit Suisse, UBS Switzerland, ING Belgium, BNP Paribas, entre otros, mientras financian el mercado y la extracción del crudo. Lo más importante de destacar aquí, amigos, esta tarde, es que mientras financian el mercado y la extracción del crudo, lo más importante a reconocer aquí es que estos mismos bancos han establecido políticas muy elocuentes en cuanto a la importancia de los derechos humanos, ¿no?, en cuanto a la importancia de la sostenibilidad, ¿no?, y sobre todo sobre el cambio climático. Los bancos, por supuesto, tienen documentos en donde se preocupan, ¿no?, como ciudadanos preocupados por este tipo de situación. Yo le pregunto a los amigos centro latinoamericanos que acaso no son sus dictaduras democráticas
democracias directas, que eso es lo que es una democracia directa, una dictadura en donde quien está a cargo es un partido de gobierno, decide lo que se hace y punto, en contra de los demás partidos que hayan tenido o participado supuestamente o directamente en elecciones pasadas. Entonces yo les pregunto a ustedes, centro latinoamericanos, ahora con las elecciones en Ecuador, ¿acaso sus democracias no son democracias directas en donde se hace lo que dice Bolsonaro, lo que dice el presidente Lenín Moreno, o lo que en donde no hay democracia participativa, es decir, donde la población diga no estamos de acuerdo con usted, ¿dónde está la educación? Los acuerdos que tengamos que hacer, el contrato social para transformar en las realidades temporales de las realidades virtuales. En este caso lo que estamos hablando aquí es de dictaduras directas y no de democracias participativas. Todo lo que no se ve en los países centro-latinoamericanos desde hace 200 años, con algunas excepciones. En Centro-Latinoamérica no hay democracia, hay dictaduras, y las que se disfrazan de repúblicas, no, pues diciendo que hablan de democracias, cuando no son de ninguna manera participativas, sino democracias directas, sino es una forma de dictadura, lo que está haciendo el presidente de Colombia, lo que está haciendo el presidente de Ecuador, lo que está haciendo la Organización de Estados Americanos en contra de Ecuador, que es pupetrear leyes y condiciones de vida para campesinos, ¿no?, para trabajadores, en contra de todos ellos. En Colombia, en Brasil, la fumigación ahora. En Colombia, 20 billones, de acuerdo con Gonzalo Guillén hace 2 años. Las protecciones económicas y financieras son bastante prometedores para los bancos, por supuesto, no para los ciudadanos, en términos de la extracción del petróleo, de la minería del Amazonas. Pero la internacional está planeada para décadas y décadas y décadas con estos mismos bancos que son políticamente sostenibles, políticamente, porque los gobiernos corruptos, como lo explicó muy bien John Perkins, este señor John Perkins, hace ya varios años, en su libro Confesiones de un asesino económico, y otros de sus publicaciones, sus conferencias, etcétera, que no son publicadas, por supuesto, ni enseñadas. Estos libros deberían ser la cartilla Coquito en primaria, etcétera, sostenidas en bachillerato en la universidad. La visión norteamericana israelí para Centro y Latinoamérica es la de crear élites. Eso es todo, en donde pues las élites en Centro y Latinoamérica se corrompen fácilmente por unos millones de dólares, mientras miles de millones de dólares se proyectan en deudas impagables, ¿no?, y en explotación minera por toda la eternidad. El Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, para todas las generaciones futuras. Así no hay quien gane ninguna batalla cuando son sometidos por la fuerza, como hicieron en Siria e Irak, corrompidas por los presidentes y sus sistemas de gobierno en todas las provincias y en todos los departamentos, en donde en este caso, en el caso de Centro Latinoamérica, pero especialmente Colombia, para que reciban fumigación, la apropiación del agua, y se creen represas. Usted dígame, ¿qué otra cosa quiere que le mencione? Los bancos son los que tienen una política sostenible para recibir billones y trillones de dólares década tras década tras década en los pueblos centro-latinoamericanos, mientras los pueblos reciben, por supuesto, asesinato, desplazamiento, falta de propuestas. Plomo es lo que hay, siempre ha habido y siempre lo habrá, según ellos, sus productos al mercado y nunca pueden hacer nada. En este caso Bayer, ahora que hizo una fusión con Monsanto, Bayer y Monsanto, ahora es Bayer de 60 billones de dólares, pues va a seguir, por supuesto, controlando los políticos y los sobornos que tienen que ver con los desarrollos ecológicos. No. Pero ellos dicen que actúan de buena fe, como diría María Fernanda Cabal, en términos de tierras y de reclamantes de tierras, algo que ha sido denunciado por organizaciones de derechos humanos supremamente serias, Justicia y Paz, ¿no?, Paris, Paz y Reconciliación, etcétera. En Centro Latinoamérica. Así las cosas, los bancos sacan documentos donde dicen que se preocupan por el cambio climático y que se preocupan por los derechos humanos y que siempre se han preocupado por los derechos sostenibles de las economías del mundo, cuando es todo lo contrario. Continuamos entonces con el estudio. El estudio encuentra que los bancos europeos proveyeron comercio y financiación por unos 10 billones de dólares, con B de burro. 10 billones de dólares enviados desde zonas amazónicas en el Ecuador para los Estados Unidos de América y sus refinerías. Estamos hablando aquí ya del material, del crudo en sí mismo, material físico. El financiamiento de estos bancos está incluso vinculado con 2 líneas de petróleos transnacionales en el Ecuador, que existen todavía.
en donde pues hubo un derrame, hubo rupturas, ¿no? En abril de 2020 hubo rupturas, ¿no? Que ocurrieron en las líneas de petróleo, en los oleoductos, habiéndose anticipado, ¿no? Por algunos estudiosos e ingenieros, que pues fueron desestimadas por las advertencias que habían hecho estos técnicos, ¿no? La gente dijo, no, los directivos y sobre todo los bancos europeos les importa un carajo, el suelo se está erosionando, las líneas de petróleo hay que reparar, las líneas de petróleo hay que mejorar el suelo, está desnivelándose. Pues eso es muy grande, con referencia a la línea oleoducto. El oleoducto tiene una base determinada. Cuando la tierra se erosiona, pues pierde el poder de sostener una fuerza opositora, acción y reacción, el principio de Isaac Newton, ¿no? En este caso, la tierra debe estar nivelada para que la fuerza que se opone al peso de las líneas de petróleo, pues se pierde por la erosión de la tierra. Cuando eso sucede, las líneas de petróleo se rompen. Eso es obvio. Yo tengo algo de experiencia en eso. Por esa misma razón y por falta de atención a la consultoría, y se supone las instituciones de ese país y los países bananeros, fue reconocido como el peor derrame en 15 años. El peor derrame de crudo en 15 años en el Ecuador. Estamos hablando del 2020, hace apenas un año, poco más. Para esta misma época, con más de 15.000 barriles de petróleo sucio en el río Napo y en el río Coca, que proveen de agua potable, que proveen de pesca y de otros recursos a las sociedades y a las comunidades y a las localidades, ¿no? A las gentes que pues se benefician del agua natural, ¿no? Este derrame pues de agua de petróleo causó un enorme daño en las comunidades, para el agua potable de estas comunidades, ¿no? Los ríos, las fuentes de agua, las cabeceras, las fuentes hídricas que antes estaban bien cuidadas por los nativos y que son originales, nativas, propiedad de las comunidades y del pueblo mismo, de la nación. Nación viene de nacimiento. Para ellos, para las petroleras, lo que significa sostenible significa que sigan produciendo, que cause daños, que cause mala salud, que contamine, nos importa un carajo, nivelen esa vaina, traten de callarlo. Manden un par de soldadores que hagan el trabajo 4 días, los que sean necesarios, se restabilicen, se vuelvan a soldar las tuberías y todo esté normal, con ningún problema sigue adelante. Y desde el punto de vista de la técnica, en cuanto a cooperación con la naturaleza, pues lógico, hay que limpiar y recuperar la zona. Pero la irresponsabilidad de las multinacionales y de la manera como se extrae el petróleo es totalmente irresponsable. Generalmente eso no sucede porque son costos para la compañía y la corrupción contribuye en eso, se separan, lo demás sigue como si nada. Un poquito para la izquierda, un poquito para la derecha, un poquito para el norte, sur, oriente, occidente, oriente, la pipa, todo está bien, consulte el polo. Sí, llega un ingeniero a decir que todo está bien de acuerdo con la línea de petróleo. Sostenibilidad para ellos significa hasta qué punto se pueda extraer de la tierra. ¿Hasta qué punto se puede impedir que no haya ingresos para las corporaciones privadas, en este caso que son las encargadas, en este caso los bancos europeos que son también en este caso manejar los recursos transformando las leyes de los países a donde llegan para que estos bancos no se encuentren responsables por ninguna causa o consecuencia, producto de los derrames, de la inestabilidad del crudo, de la minería, en este caso en la selva amazónica, donde estamos países suramericanos. Pero el documento continúa diciendo que ellos están haciendo, y como ellos mismos tienen veeduría, las incitaciones Ecuador, Perú, Colombia, esos países no tienen nada que ver, mientras no sean del Estado. Si son del Estado debería haber intervención, consulta minera, los procesos que tienen que ver antes de que se desarrollen los proyectos, en el caso de la extracción minera y del petróleo, porque el petróleo es un mineral. Para aquellos que ustedes no lo recuerdan, el petróleo es un mineral, como lo es el agua, el oro, la plata, etc. Compañías como OCP Ecuador y Petroecuador están responsabilizadas directamente por el derramamiento de abril 2020. Aún así, son habilitadas por un sistema global que financia internacionalmente e intencionalmente estas políticas, todas estas políticas, mientras habla de derechos humanos y de sostenibilidad, todos los aspectos extractivos y extractivistas, explica el reporte, tienen todo que ver con estos bancos. Explica el reportaje y añade que la financialización y la comercialización del producto, en este caso el petróleo,
sucede, por supuesto, ¿no? A la vista de todos, pero a la vista de nadie, por supuesto en términos del Estado, estos soportan la extracción del crudo supuestamente ilegal, de hecho ilegal. Son los comercialistas extranjeros a quienes se les adjudica, como preguntaba María Jimena Duzán, ¿cómo es que esto pueda suceder? ¿Quiénes son los responsables? Porque uno ve, decía ella, maquinaria en cantidades, uno ve gente trabajando, uno ve máquinas cortando árboles, pero sin piedad. ¿Quiénes están haciendo todo esto? ¿Quiénes están financiando todo esto? ¿Quiénes están comercializando todo esto? Pues no sabíamos que se estaban comercializando estos minerales, pues los extranjeros que soportan el comercio del crudo de la industria minería, que es ilegal, que debe ser ilegal y que debe que las constituciones del mundo, de Colombia, de Bolivia, de todos los países del mundo, que una corporación extranjera venga a dictar leyes. Ya no lo es tanto por la corrupción estatal como lo explicó John Perkins en su libro Confesiones de un asesino económico y su otro, El Imperio Norteamericano, pero lo más grave es que el sistema permite que se construyan puentes entre compradores y vendedores que tienen diferentes necesidades y que estos compradores y vendedores y sus intermedios tienen diferentes riesgos a nivel internacional. De modo que una vez viendo las necesidades, ¿no?, y viendo los riesgos que tienen estos compradores y vendedores, que no son el país, que no son el pueblo, en donde no tiene ninguna decisión el Estado colombiano, ecuatoriano, bolivariano, que sea, sino que son peruano, sino que son las corporaciones privadas. ¿Qué hacen con quién? Pregúntale a John Perkins. Planes para el futuro, hablando de incentivos, comillas, para las comunidades. ¿Cuáles son esos incentivos? Sino los sobornos, las regalías son minimizadas, por supuesto, por los datos para los países, en orden a poder decir que las necesidades y los riesgos que corrieron las grandes corporaciones y en la inversión extranjera tuvieron que gastar muchísimo más plata de lo que están extrayendo. Lo que están haciendo realmente es sobornando, que los jefes de departamento, los gobernadores, los presidentes, los ministros reciben los senadores para aprobar leyes a su favor, la inversión extranjera. El crédito necesario es obtenido también por esos bancos extranjeros para obtener el petróleo del Amazonas para ser enviado a los Estados Unidos. En otras palabras, agentes del Estado, personas que representan la institucionalidad del país, secretamente o abiertamente se vinculan con estos bancos para que los bancos tengan la capacidad, transformando las leyes, de darles el crédito necesario para poder exportar el petróleo hacia los Estados Unidos. Pero no para ahí. El problema más grave es que los bancos también proveen expertos en el procedimiento de cómo crear las cadenas de distribución que sean necesarias, los actores y las posibles responsabilidades legales para sus clientes. Los clientes reciben asesoría completa por parte de los bancos, los mercenarios, los asesinos, la gente que utilizan para que nadie se meta con ellos. Lo que decía también el programa, mencionaba acerca de eso, ese páramos, pero ¿quién va a acusar al dueño del balón? No, son los europeos, son los bancos, nadie se atreve porque tienen mercenarios, hay asesinos ahí directamente contratados para silenciar y para que nadie hable. Pero sí para pagar, por supuesto, las nóminas de quienes trabajan en esa destrucción del patrimonio nacional. Estos bancos tienen todo lo que necesitan para actuar a favor de su personal y las posibles minucias legales a las que se tengan que ver sometidos estos actores. ¿Cómo le parece? O sea, y a veces el centro y el latinoamericano piensan que los europeos son mejores que los norteamericanos. Por eso es que los norteamericanos se independizaron de los europeos. Es una cosa totalmente diferente. Usted ve, por ejemplo, este libro de economía, que es muy conocido en Europa, por supuesto, y que se utiliza como un gran testimonio de sabiduría en las universidades centro latinoamericanas, pero con el fin, por supuesto, de crear aberraciones enormes como las que crea esta nueva candidatura de el hijo de Uribe, no, un empresario de manillas y ese tipo de cosas. Pues hombre, no, el bien de las naciones, pero ellos conocen más que esto, detestan el marxismo. Tengo aquí las obras completas de Karl Marx, pero es decir, nosotros no somos ni marxistas, ni comunistas, ni del centro, ni de derecha, ni de arriba, ni de abajo. Es decir, el sentido común de la política,
lógica teológica de la economía, si lo quiere poner usted en términos espirituales. Eso es otro capítulo que tendremos que hablar, que ya hemos mencionado. Pero la realidad es que mientras sigamos obedeciendo a leyes extranjeras que ningún ciudadano votó por, pues vamos a estar sometidos a la misma esclavitud de antes del siglo XX, por más de 200 años. Pero es peor que eso, es que no somos solamente los centro latinoamericanos, mis queridos amigos, son los europeos, los norteamericanos y todo el mundo está en él. Pero volvamos al punto. Los compradores del crudo lo que hacen es habilitar a los investigadores a rastrear dichas transacciones al mirar en los documentos de aduana. Por ejemplo, cuando el petróleo entra al país, que dejan las listas de los bancos y los consignatarios. En este caso, quienes depositan los fondos, los mismos bancos, quienes hacen las... a quién le compraron, a quién no le compraron, qué corporación recibe, eso tiene que estar por escrito. Eso está muy bien elaborado, está muy bien respaldado por abogados, por relaciones internacionales, de sobornadores a gobiernos. En el caso del metro de China, todavía esto es tímido en términos de reportajes internacionales en corrupción. Los documentos de ingreso al país son uno que deja la lista de bancos y sus consignatarios, son secretos. ¿Quién deposita los fondos? En este caso, los mismos bancos, pero eso no se dice. Los bancos utilizan cuentas diferentes, pero una vez, es decir, que no se pueden discutir porque pertenecen a cuentas bancarias secretas, como en Panamá, Delaware, las Islas Vírgenes, etcétera. Como son empresas privadas, y las empresas privadas por derecho son ciudadanos jurídicos, es decir, como usted y yo, tienen su NIT, no un número de cédula, pero un NIT, un número que los identifica. Esos ciudadanos tienen más poder que el poder ciudadano porque están invirtiendo, y de acuerdo con la inversión que ellos hacen, sin importar regulaciones atmosféricas, ecológicas o lo que sea, como lo verán más adelante y como lo han visto hasta ahora, simplemente se apropian de los recursos de cualquier país en donde van sin la voluntad pública, sin que el pueblo haya tomado la determinación o la decisión de que ellos participen de una manera tan absoluta en las decisiones económicas, bancarias, de impuestos, por supuesto, y de deuda externa con países que uno ni siquiera ha conocido, ni siquiera habla su idioma. Pero ellos toman determinaciones porque dicen que están autorizados por las Naciones Unidas, por el Banco Mundial, por el Fondo Monetario Internacional. Como digo, y como denuncia John Perkins, no solamente necesariamente en Ecuador, los capitales se supone que no pueden ser rastreados, pero una vez han hecho el depósito en las cuentas extranjeras, ellos ya se hacen dueños, sin importar que no estén depositados en bancos colombianos, mexicanos, centroamericanos, no importa el país donde vayan. Ellos hacen el depósito en el país o en el paraíso fiscal donde se les dé la gana, y desde ahí pueden manejar los fondos directamente a los bancos centroamericanos y suramericanos sin ninguna restricción o intervención por parte del Estado a donde ellos llegan para abusar abiertamente como lo hacen, como lo está explicando el documento. Nos referimos aquí en términos de comodidad. Comodidad en inglés significa no sentarse en una hamaca y fumarse un porro. Aquí significa de productos indispensables para la demanda de oferta y demanda y de producción, petróleo, sus derivados y viceversa. En otras palabras, la creación del mercado queda en manos de esos bancos extranjeros en estas assets, y también controlan la cadena de consumo, pudiendo así dictar precios si fuera necesario para los países, sin nuestro voto y sin nuestra decisión. Y para cubrir los huecos fiscales que causa esta corrupción, hay que aumentar los impuestos a los estúpidos que son los pueblos, nosotros, ustedes y yo. Ahora el 19% en Colombia. Todo esto son medidas que tienen que ver con la intervención bancaria y las políticas de Estado, que ninguno de nosotros votó por, que esos bancos no fueron elegidos para tomar semejantes decisiones políticas, y que los políticos de cada país, Ecuador, Perú, Colombia, de México a la Patagonia, han decidido traicionar a sus propios países, como lo hacen siempre.
En el caso de las milicias, los generales, los coroneles, los grandes generales y todas estas personas a quienes quisimos muy tanto, se venden por un poco de beneficios en la Escuela de las Américas y un poco de beneficios en los Estados Unidos, donde pueden comprar casi y tener algo de propiedad. Ellos nunca serán aceptados como la gran sociedad norteamericana, jamás. Serán invitados a una que otra reunión, pero una vez los bancos han hecho sus depósitos, ya se vuelven dueños de la comodidad del producto indispensable para la cadena de oferta y demanda, reitero, de producción, viceversa, del mercado y por supuesto de los volúmenes de consumo que se puedan medir en términos de ingresos, como en el caso de Colombia, Centro y Latinoamérica, con la tercera reforma en 2 años o casi 3 años de gobierno, la tercera reforma financiera y tributaria o de impuestos, siguen cubriendo la corrupción mientras pagan 61 o más por ciento por el producto del Producto Interno Bruto a bancos extranjeros que no conocemos, que no sabemos, pero en dólares o en euros, como les dé la gana, creando miseria y más pobreza. Una vez que esos bancos se hacen dueños de este producto básico, habilitan comercializadores intermedios para comprar y vender sin problemas, en este caso a los bancos, utilizando la línea de crédito provista por los bancos, en el caso de los intermediarios, primeros y segundos, el crudo cambia de manos, sin que ninguno de los actores, en este caso los bancos o sus intermediarios, ponga sus manos, pero en el caso de los bancos, ponga sus manos de hecho en el control del crudo que proviene del Amazonas. Ellos no tocan el petróleo, ellos hacen las transacciones. Este reporte incluye el recorte que, reitero, que como mineral, como el oro, como la plata, las tierras raras, las esmeraldas, el agua. Oído bien, el agua. El reporte indica a Suiza como la sede para la mayoría de estos bancos, como un sitio favorito para el tránsito, la comercialización global de estos productos, en este caso petróleos, minerales, etcétera, donde los productos, las comodidades, pasan de mano en mano, los productos básicos de mano en mano, sin que ellos los hayan tocado, sin que los comercializadores intermediarios, sin que ellos tengan posesión física del bien. Son los bancos, no las naciones, o del producto resultante de las refinerías, no las naciones. En 2016, una tercera parte del petróleo comercializado en el mundo ha sido comprado y vendido en Ginebra, Suiza, sin haber tocado suelo suizo, sin una sola línea de petróleo que toque Suiza, o Francia o Inglaterra. Los bancos hacen las transacciones sin que el oleoducto pase por Suiza, por Francia, por Inglaterra, u Holanda, el Reino de Holanda. Esto es un informe de 2016 que anota el reporte, donde anota que una tercera parte del petróleo comercializado en el mundo, una tercera, estamos hablando de una riqueza extraordinaria, billones y billones y billones, ha sido comprado y vendido en Ginebra, Suiza, sin haber tocado ni pasado por ahí para 2017. La comercialización de los productos básicos para el mundo constituyen el 30% del Producto Interno Bruto suizo, aún más que el producto de sus servicios financieros o el producto recibido por turismo. De nuevo, la investigación también afirma que estas investigaciones extractivas financiadas en Europa han corrido por más de una década, infringiendo daños ambientales irreparables a las cabeceras y a los nacimientos de aguas en las regiones amazónicas del Ecuador, de Perú, de Colombia y de la Amazonía. El mensaje no me dice a Colombia, pero mira, pues estamos hablando de miles de millones de hectáreas aquí, kilómetros, miles de kilómetros cuadrados, ¿no? La mencionada área de la que hablamos es hogar para más de 500.000 personas originarias, ¿no? Que es otra parte, indígenas descendientes de pueblos originarios de 20 tribus diferentes, incluyendo gentes en aislamiento voluntario. Uno de los más biodiversos ecosistemas del planeta, el Amazonas, por supuesto. En las regiones en donde hay cabeceras de agua o nacimientos de agua, están bajo amenaza directa cuando la producción de combustible fósil, la minería, etcétera, se expande entre estas cabeceras de agua, esos territorios y fuentes de agua. Hasta ahora, enormes e intactas selvas vírgenes y climáticas, Chiribiquí y otras zonas del país, en el caso de Colombia, que están siendo devastadas, como el Caquetá, sin ningún control del gobierno y con la complicidad de la violencia, empezando por el gobernador, por la falta de Estado y la corrupción tan campante
en donde estos señores hacen lo que les da la gana sin oposición del gobierno departamental, porque la política es matarlos a todos los que se opongan a la riqueza de unos pocos y a la miseria, pauperización, destrucción del ambiente y de departamentos enteros en el país colombiano. La revelación de que los bancos europeos derraman billones de dólares con B, billones en la extracción del petróleo en el Amazonas resulta en su contribución directa y en la destrucción directa del Amazonas, la fotosíntesis, el pulmón del planeta. Dicen que llegó como un golpe inesperado, ¿no? Nosotros sabemos de esto hace mucho tiempo. Lo que pasa es que probablemente este reportaje pueda contribuir en algo para quienes están interesados, porque la Organización Indígena del Ecuador junto con la Confederación Indígena del Amazonas llamaron a un moratorio en la producción de productos del petróleo y de todo tipo de productos de petróleos derivados de petróleo y porque en vista del riesgo de muchísimos más derrames por líneas de petróleo, ¿no? Irresponsablemente en los países que hacen parte, por supuesto, de la Amazonía suramericana, de las organizaciones indígenas y de las comunidades indígenas. Es decir, no porque sean los indígenas que eso afecta a todo el mundo. En este caso, la Confederación Indígena del Amazonas. Espero que escuchen. Ellos se oponen a todo tipo de producción de petróleo o de derivados del petróleo, en vista del riesgo por los derrames de petróleo, 15 millones de barriles, los derrames de petróleo. Yo no sé si ustedes los han visto en personas o se han detenido a ver documentales al respecto, pero el petróleo ahoga toda posibilidad de vida. La Tierra no puede transformarse, no puede respirar, no puede intercambiar, no puede relacionarse en sus procesos ecológicos de ninguna manera. El petróleo es como un cáncer en donde no transitan los fenómenos ecológicos normales, ¿no? La evaporación, ¿no? Etcétera, y mucho menos la fotosíntesis. Es decir, ya mismo las guerras son por el agua, como lo dijo, ¿no? Brasil está construyendo 4 o 5 represas en este momento, en los últimos 10 años. Y lo mismo piensan hacer en Colombia, en Ecuador, en todo Centro de Latinoamérica, para privatizar el agua, el poder del capital bruto y la bota militar, y hablan de la sostenibilidad, un mundo con recursos limitados, tratado como si tuviera recursos ilimitados, todo por la satisfacción inmediata que produce la avaricia, testimonio judío y característica judía desde antes de Cristo, a la visión moderna, transportada a la visión moderna desde 1980 en adelante, pero mucho más atrás. Esto viene desde el sionismo. Vemos aquí cómo la influencia malintencionada, demoníaca, literalmente de terratransformar a nuestro planeta como a Marte. Elon Musk está muy bien con el asunto. ¿No? Que le dieron a Bolivia por la cabeza, sí, y ahora con Ecuador debe estar feliz, maestro. Se robaron las elecciones, eso no me cabe la menor duda. Eso ha sido investigado por otros periodismo. Habrá indicios de esto en las próximas semanas, y lo mismo en Colombia, que ahora se prepara para ir a la guerra contra Venezuela. 30 kilómetros en la frontera de Venezuela, con 5.000 soldados que le van a mandar para establecer una guerra con Venezuela. Los van a traer de Afganistán y de Irak, pero quienes vivimos en el extranjero no queremos una guerra. Que ningún país centro latinoamericano, excepto sus dirigentes, como dice John Perkins, y nosotros bien sabemos, 100 millones de dólares se pega la versión 2020 y llegan ladrando ¡wow! Eso es 20 de julio, vea el programa del 20 de julio acerca de cuál es la labor del soldado y del ejército y de la policía en los países centro latinoamericanos. Es un programa que usted debería ver, El comercio del petróleo ecuatoriano, peruano, colombiano y de toda la zona amazónica en Sudamérica se mueve ahora hacia adelante, dicen los bancos, con créditos de bancos como Natixis, Credit Suisse, UBS, BNP Paribas, Rabobank, ING y ABN AMRO, proveyendo financiamiento y comercialización para Chevron Phillips 66, Marathon, Valero y Citgo. Recordemos que Citgo ha sido decomisada por los norteamericanos, siendo una empresa venezolana que le daba bajos costos, precios baratos en la gasolina a los americanos. Ahora es parte de los grandes negocios oscuros que se realizan en la Amazonía. ¿Cómo le parece? Los bancos ya mencionados para comprar petróleo del Ecuador amazónico, de Colombia desde marzo de 2020. En este caso los documentos hablan de Ecuador. El comercio del petróleo ecuatoriano se mueve ahora hacia adelante, dicen los bancos, con créditos de bancos como Natixis, Credit Suisse, UBS, BNP Paribas, Rabobank, ING, etcétera, ABN, etcétera, comercializando para Chevron.
Esto es una cosa que tiene que acabar. Para comprar petróleo en el Ecuador amazónico y de cualquier otro país del Amazonas desde marzo del 2020. El reporte explica, en el presente no existen indicios de que estos bancos tengan intención alguna de desfinanciar los proyectos o actividades económicas o en el desarrollo de las mismas actividades económicas y políticas en el financiamiento y distribución de los recursos, que incluyen corrupción política, flujos financieros ilícitos, enorme e irreparable daño ambiental y extraordinarias violaciones a los derechos humanos, dice el informe. Verdaderas noticias, noticias verdaderas, se acercó literalmente, ¿no? Pues, a la fuente de estas investigaciones. A unos les llaman watchdogs, los perros defensores watchdogs, en financiamiento internacional, por una respuesta. Oiga, necesitamos una respuesta a ver si las regulaciones y las leyes en la Unión Europea requieren que los bancos europeos se adhieran a los estándares exigidos en términos del medio ambiente, a las que la Unión Europea se ha comprometido en sus mismas políticas. Los bancos están obligados y cuando se les pregunta, por supuesto, los bancos tienen una respuesta diferente a las de la Unión Europea y su compromiso ambiental. Hay una respuesta. Requiere que los bancos europeos se adhieran a los estándares exigidos en términos del medio ambiente que la Unión Europea se ha comprometido en sus mismas políticas. La pregunta de control ambiental y la respuesta fue comillas, ¿no? La respuesta corta es que hasta donde conocemos, la Unión Europea, o mejor las leyes climáticas y su regulación, no juegan ningún rol o papel en estos intercambios comerciales, escribió Ryan Brightwell, un investigador con Banktrack, que es una organización con base en el Reino de Holanda. Y él añade, por supuesto, que no tiene ningún compromiso con nadie. Y añade, además, el señor Brightwell, que, comillas, la Unión Europea no tiene compromisos que la aten para la reducción de emisiones, pero estas, además, no importan, porque son emisiones generadas fuera de la Unión Europea. Y, además, incluso cuando y donde estas ocurran como resultado de proyectos financiados por la Unión Europea, en este caso los bancos de la Unión Europea. La Unión Europea no tiene compromisos que la aten o la vinculen para la reducción de las emisiones. Por eso no importan las emisiones generadas fuera de la Unión Europea, incluso cuando estas resulten o ocurran como resultado de proyectos financiados por la Unión Europea o los bancos de la Unión Europea, dice el señor Ryan Brightwell. No sé eso que les dice a ustedes, pero a mí me dice muy claramente que ellos tienen todo el derecho de defecar y venir y colonizar cualquier país que se les dé la gana, porque no tienen ninguna vinculación directa ni internacional, ni con la política internacional, ni con la banca internacional, ni con los estados en términos de comercio, Colombia, Venezuela, ni de financiamiento, pero sí tiene de financiamiento, si destruyen o acaban con regiones enteras como el Amazonas, porque eso no los vincula a ellos, porque ellos viven en Europa y nosotros vivimos en Centro y Latinoamérica. Como ellos viven en Europa, no están vinculados, no tienen ningún problema ni responsabilidad, no los pueden demandar ni decirles absolutamente nada. Eso es la política. Lo mismo con los tratados de libre comercio, eso es la misma política, se aplica a los tratados de libre comercio con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Amigos de Centro y Latinoamérica, es el mismo principio. Los pueblos no tenemos derecho a nada, no votamos por ellos, no son elegidos públicamente, pero se cagan en nosotros y tienen todo el derecho de robarnos y tenemos que pagar la deuda externa al interés que les da la gana por la eternidad. No, me da pena, pero eso no ha sido elegido públicamente y eso no es democrático y no pertenece y está fuera del contexto. Son personas que han traicionado a la patria, nuestros políticos, es decir, nos damos cuenta aquí de la irresponsabilidad pública, de la devastación de la institucionalidad, ¿no? Ryan Brightwell representa los intereses europeos que no son mejores que los norteamericanos. Hay propuestas en desarrollo, dice él, para vincular metas de emisiones para 2050. Pero incluso estas metas no prevendrán a los bancos europeos para dejar de financiar esta clase de proyectos básicos para ellos, para su comercialización, e incluso en ninguna oposición en dejar de financiar nuevas minas de carbón o minas de carbón
para la producción de energía fuera de la Unión Europea, podemos hacerlo. Nadie nos va a responsabilizar. Incluso donde y cuando esas emisiones vengan como resultados de proyectos financiados por bancos que tengan su base en la Unión Europea. A nosotros no nos puede tocar nadie. En Centro y Latinoamérica, porque esos países tienen una clase política que no los representa, corrupta y elitista, en donde mientras ellos tengan los millones y pertenezcan a esa élite, en los bolsillos, en los bancos, en paraísos fiscales, en las Islas Vírgenes, en Delaware y otros que están habiendo por allá en la ciudad de Londres, que es el mayor de todos, no tienen responsabilidad pública ni social, porque son privadas. Les importa un carajo la naturaleza, las comunidades indígenas, la falta de agua, la pobreza, la miseria, a lo que tienen sometidos a los países centro y latinoamericanos. Eso es lo que nos están diciendo. Nos cagamos en ustedes una y otra vez. Incluso dónde y cuando financiadas por los bancos europeos que tengan su base en la Unión Europea, de acuerdo con Brightwell, hay propuestas a futuro para vincularse en metas de emisiones para la Unión Europea en cero emisiones para 2050, pero como ya lo mencionábamos, sin que ni siquiera esto prevenga la explotación del Ártico, de las tar sands en el caso de Canadá, etc. Pueden ir donde les dé la gana. Deberá haber políticas, dicen ellos, que puedan ir más allá de estas condiciones, pero estas no están dirigidas por la legislación, sino por la presión pública, internacional, las manifestaciones, la gente, o nacional en cada caso, en este caso Ecuador, Perú, Colombia, etc. ¿No? Pero como no son políticas públicas, los políticos de los países no les dicen nada, esto viene por presión pública que por decisión política. ¿Cómo le parece a usted eso? Entonces, ¿el voto para qué sirve? Para nada. Y la mejor demostración de eso es la cultura de la compra del voto y de cómo se dirigen los presidentes con respecto a Centro y Latinoamérica, con respecto a la Organización de Estados Americanos, los presidentes norteamericanos, la CIA y la Unión Europea. Son sus mejores amigos. Arabia Saudita, hasta nos vamos para la guerra con ellos para que maten a otra gente inocente. Para controlar la opinión pública, la prensa, todo esto. Si esto no les dice algo, en cooperación con el programa de SOS y quienes participaron en él, excluyendo el centro, para eso está el SMART, para eso está la militarización de la policía, para que excluyan la financiación de cualquier combustible fósil, dice Brightwell, ¿no? En otras palabras, para terminar, él dice que como no tiene ninguna responsabilidad, atadura o vinculación por parte del gobierno con respecto, sino que son manifestaciones públicas, ellos no van a parar en seguir sus políticas extractivas, la financiación de cualquier combustible fósil o minero o cualquier extracción, dice él abiertamente, el señor Ryan Brightwell. Angelina Robertson, líder en la investigación de estos asuntos, por supuesto, con Stand Earth Research Group, que es pues Parémonos por la Tierra, grupo investigativo que puso en orden las piezas para que esta investigación sucediera, y este estudio identifica a China como el mayor comprador del crudo ecuatoriano y peruano en el Amazonas, pero las refinerías norteamericanas, las californianas, como las que más lo consumen particularmente, ¿no? ¿Cómo fluye el petróleo desde Ecuador a la China y a los Estados Unidos? Vemos en los datos que mucho del crudo es tramitado directamente del Ecuador a la China y a firmas chinas, y desde estas firmas chinas a compañías en los Estados Unidos de América y de la Unión Europea. Pero añade además que mucho más del petróleo es comprado por intermediarios que lo revenden a las refinerías de los Estados Unidos, con el apoyo financiero y comercial, por supuesto, de los estudios bancarios mencionados anteriormente en términos de riesgo y compromiso. Robertson también puso de presente, estamos hablando de Angelina Robinson, no Angelina Jolie, de Angelina Robertson. Ella también puso de presente la seriedad de lo encontrado en el reporte y añade: la preocupación es que los bancos están involucrados en la destrucción de la selva amazónica, los bancos europeos, a la vez que al mismo tiempo de su financiación en la destrucción, dijo Robertson, y añade además, y comillas, y además que la cadena de abastecimiento está hecha de tal modo que la China y sus intermediarios, junto con los bancos chinos, como también los europeos, se enriquezcan sobremanera, mientras que el Ecuador sí vende su petróleo por debajo del precio del mercado. Si la riqueza producida por el petróleo en Ecuador está siendo desviada del pueblo ecuatoriano, el Ecuador, como Colombia, Perú y los demás países, aumentará su deuda, será menos diversificada económicamente y se verá esclavizada
por supuesto, y comprometida, ¿no?, acerca de cómo tener éxito económicamente, aumentando su deuda pública, menos diversificada económicamente, aumentando así sus niveles de pobreza y su riesgo de colapso económico. Lo mismo para Colombia, Perú y todos los demás países. Si eso les dice algo a ustedes, los colombianos, centro y latinoamericanos, brasileños, pero hasta aquí llega el informe. Era mi deber mencionar esto de Noticias Verdaderas. Son organismos independientes de periodismo investigativo que me gusta consultar. Espero que esto haya sido familiar para ustedes, lo que acabo de mencionar, a ustedes, centro y latinoamericanos, periodistas investigativos de este tipo de investigación. Y para seguir aumentando, ¿no?, este desorden y esta desgracia a la que nos tienen sometidos y siguen sometiendo por más de 200 años a los pueblos centro latinoamericanos con las élites, que como he mencionado en varias oportunidades, es simplemente crear élites en todos los países del mundo en donde ellos tienen intereses norteamericanos, intereses americanos, intereses israelíes, pero si las armas llegan de todos esos países, menos mexicanos, menos brasileños, menos centro Latinoamérica. Los intereses de todos los demás menos son nuestros. Centro y Latinoamérica es un idiota útil de todos los bancos y nos insultan con este tipo de políticas, pero aún más nos insultan los políticos que son los presidentes, los ministros, la policía y el ejército, los alcaldes que se supone que representan y defienden y están hechos para defender y proteger el patrimonio ciudadano, la nación. Nación viene de nacimiento, a sus ecosistemas, a sus recursos naturales, de todos esos mismos depredadores. Y lo que hace es asesinar, desplazar y dar nalga para tener por allá amigos en la escuela de las Américas. 7 millones internamente, 7 millones, mucho más que Siria e Irak unidos tiene Colombia, 7 millones de desplazados internos. Estos malditos hijos de puta, es una guerra silenciosa, ¿eh? Es una democracia directa, eso es una dictadura disfrazada, eso es lo que tiene Centro y Latinoamérica. Una democracia participativa es una realidad social que proponemos todos. Esto no es comunismo ni socialismo del siglo XXI, estamos hablando de sentido común, de los elementales, de justicia, de una justicia civilizada, para poder crear civilizaciones ordenadas en donde todos los órdenes de la investigación, de la ciencia, de la filosofía, del pensamiento, del intelecto, del saber, de los saberes, incluso los más humildes, se apliquen en todos los ciudadanos y para todos los ciudadanos, en todas las condiciones sociales. Eso es sentido común, el menos común de los sentidos. Pero lo que se oponga a la idiotez que vivimos es dictado de enemigo. Eso ya pasó hace muchos años. Comunistas, fascistas, toda esa basura, no. Aquí estamos hablando, Reacción Hoy y el Proyecto Mundial Vía Afuera. No se aplican en Canadá, ni en Europa, ni en Finlandia. No, si eso se aplicara en Canadá, en Europa, en las naciones desarrolladas, todos estaríamos desnudos y serían tan subdesarrollados como lo son Colombia, Perú, Ecuador en términos de ciencia e investigación científica, que en virus que matan, etc. Y tenemos que comprar lo que les dé la gana a esos países europeos cuando nosotros podemos producirlo, como le pasó a Argentina. Les damos la vacuna, pero nos dan derecho sobre el agua de su país. Así les dijeron claramente. Les damos las vacunas, pero nos dan derecho sobre el agua de su país. Si no, todos se mueren. Y eso lo hacen las farmacéuticas. Imagínense usted lo que hacen todos los demás. Minería, Jeff Bezos, Amazon, los más ricos del mundo, han triplicado los trillones. Julian Assange, 175 años, por decirnos las desgracias de nuestro mundo, las mentiras de nuestro mundo. Y una persona que roba, que vende nuestra información y personal, que contribuye a la manipulación política y a la destrucción literalmente de las políticas constructivas y del pensamiento libre con YouTube, con Google, que contribuye con la transformación de la historia en contra de la humanidad y que está abiertamente a favor de las políticas terraformadoras de nuestro planeta, como es Mark Zuckerberg, YouTube y todas esas plataformas. Hombre, el enemigo es muy grande, son monopolios enormes, no dejan que nosotros creemos nuestros propios espacios y si los tenemos tratan de cancelarlos o destruirlos, los matan, nos desaparecen. Pues no, es una lucha que vale la pena. Abra los ojos, conozca, crea y entienda que si usted no reacciona hoy a esto, si no lo hace Rodrigo Botero, si no lo hace Brigitte Baptiste en el caso de Colombia, Gustavo Castro en México, si no lo hacen los representantes, van a llegar los Eduardo Rodríguez y todos esos hijos del presidente, ciudadanos preocupados a seguir continuando con la monopolización del agua.
Ellos obedecen a esa política casi de influencia extraterrestre. Me atrevo a decirlo si ustedes vieron, si usted vio el último programa en inglés, que consiste en terraformar el planeta, ¿no? Utilizando élites en todos los países del mundo. Eso es mi último libro, para contribuir con su desalmado y demoníaco plan, que es destruir la Tierra, destruir la institucionalidad para privatizar el pensamiento, para privatizar la historia y para, por supuesto, lo que sugiero, para colonizar el planeta. Ya no es un nuevo orden mundial, no estoy exagerando. Estas políticas son políticas destructivas, demoníacas, colonizadoras. ¿Para quién? Porque todas esas élites van a ser traicionadas en Centro y Latinoamérica por quienes manejan estas iniciativas alrededor del mundo. Ellos creen que los latinoamericanos van a seguir siendo élites, ¿no? Ellos van a destruir las élites hasta que sea solamente una élite, así como lo hacen con las corporaciones. Por nosotros, por la patria, por el mundo, muchísimo de qué hablar, ¿no? Muchísimo de qué hablar. Están bravos porque se están pidiendo plata a quienes han triplicado en trillones en menos de un año sus fortunas. Que la gente no tenga derecho al dentista, al médico, al sindicato. $15 no tienen derecho a nada. Si les damos $15 la hora, malditos perros, ni mierda. Este pensamiento colonizante y colonizador es al que nos estamos enfrentando. Espero que esta contribución haya sido de su agrado. Es mucho más amplia que les acabo de mencionar. El programa es SOS, pero para Centro Latinoamérica. Y para María Jimena. Para nosotros, por la patria, por el mundo. Hasta un próximo encuentro. Reacciona hoy como parte del proyecto mundial Vía Afuera. Hasta pronto. Bye bye.